Hola, quiero explicar más o menos lo que es cada quien y lo que puede buscar dentro de sí, que es a esa persona auténtica, llamémoslo el auténtico. Ahora, encontraremos mucha resistencia en cuanto a que eso salga a la luz. ¿Por qué? Porque no nos interesa conscientemente que eso o el sentir pueda salir a flote. Nosotros haremos todo lo posible por mantenerlo dormido y aplastado, porque ya nosotros tenemos como una vida creada, una vida hecha, y si conscientemente no vamos a permitir que alguien, que eres tú mismo, te desaloje de ese sitial por el cual las personas te conocen. Te conocen con ciertas formas de expresión, con ciertas formas de comportamiento, y entonces cuando queremos enfrentarnos a este reto de querer conseguir al auténtico con nosotros, tenemos que lamentablemente enfrentarnos uno contra el otro. Siempre en todos los casos eres tú mismo, pero la versión que domina es la versión que tratará de mantener o aquel otro sentir bien alejado, porque no es de nuestro interés, ¿no? Nosotros queremos seguir como dominando el terreno y que nadie nos quite el puesto, ¿no? Pero ese es el pensamiento que tenemos, pero en el fondo, si podemos lograr que esa energía fluya, poco a poco se manifieste, entonces vamos camino a ese cambio con el auténtico, ¿no? El verdadero yo. Es un recorrido difícil y complicado, lleno de trabas, porque cuando tú conscientemente te tienes que enfrentar a algo o a algo que sientes y que no quieres aceptarlo, sino quieres seguir imponiendo la forma que tienes, ¿no? La forma que tienes porque es la forma que está consolidada y que ya tú la conoces y los demás de tu entorno también lo conocen. Son esas cosas que te definen como persona, pero no queremos que ese otro yo, el auténtico, pueda emerger. Ahora bien, si decides hacerlo en algún momento, tienes que tener en cuenta que es la peor lucha y la peor batalla, porque vas a enfrentarte a ti mismo, y eso pues traerá ciertas consecuencias. A lo mejor puede ser que lo logres, pero también es posible que no. Todo depende de tu fuerza interna de voluntad y de querer realmente experimentar un cambio. Ahora bien, este cambio que irás experimentando es el siguiente. Podrás poco a poco darte cuenta, si logras ir más allá y logras, liberar ese sentir que está allí represado, entonces comenzarás a notar diferencias, ¿no? Lo primero es que cuando comiences a sientes en una ocasión específica ese pulso, ese sentir que dice, oye, ¿por qué estoy sintiendo esto? Pero al mismo tiempo está el otro, que es el que domina la situación y lo que hace es reprimir aquello porque le parece una tontería o es tonto dejar que algo que está pulsando desde dentro de ti pueda estar allí alegremente, y entonces es como una lucha de poder. Realmente es eso, es tú contra tú mismo, ¿no? Es complicado, muy complicado. Sin embargo, digamos que el beneficio de todo esto, si como dije antes lo puedes lograr, es que poco a poco vas a ser consciente, y tu frecuencia, a medida que le das espacio a este sentir, esa frecuencia que emana desde tu sentir, esa energía, será capaz de marcar el camino de otros. Bueno, lo que quiero decir es que si tú logras tu cometido, entonces poco a poco verás y comenzarás a ver los cambios en tu entorno inmediato, y también los cambios en las personas que te rodean. Tu frecuencia, al ser mayor, va a influenciar a esas otras energías
esas otras frecuencias de las otras personas que están a tu alrededor. Y todo esto es inconscientemente. Tú eres el único que vas a estar más consciente de lo que está sucediendo, porque digamos que los demás no van a ser conscientes, sino que simplemente van a experimentar algo que a lo mejor ni siquiera comprensible será para ellos, pero sí, de una u otra forma, van a ir cambiando su frecuencia, cada vez sea más parecida a la tuya. Tú, como frecuencia dominante, irás, digamos, como colonizando, vas colonizando un poco ese entorno. Y cuando esto sucede, pues estas personas tratarán de imitar, replicar tu frecuencia de forma inconsciente, por supuesto. A lo mejor alguno estará consciente en algún momento, pero generalmente sucede inconsciente, de forma inconsciente. Las personas simplemente tratan de imitar, tratan de ser como tú. Y entonces ese es el cambio, esa es la influencia que tú vas a emitir sobre las personas. Y es, digamos que es un cambio, es una forma silenciosa de ir conquistando ciertos espacios, ¿no? No es fácil, lo que te hablo es bastante complicado, sobre todo el tema de encontrarse y dar la oportunidad de que eso salga a la luz, de que eso te fluya. Esa es la parte más complicada, ¿no? Porque no queremos que el auténtico se manifieste, pues, porque queremos seguir nosotros siendo los que dominemos el terreno, porque ya tenemos una vida y tenemos una forma, una crianza, una forma de expresión, y bueno, todo por ese estilo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier vibración que procede de ese espacio interno, ya lo estamos cuestionando y lo estamos limitando, ¿no? Porque no es como lo que queremos que sea, ¿no? A veces es muy contradictorio y es la verdad, o sea, es complicado, de verdad. Me remonto a muchos años atrás, donde tuvimos, digamos, la guiatura de la energía que nos hizo ver y comprender por qué sucedía todo esto. Y el objetivo de toda esta enseñanza era justamente que la aplicáramos en nuestra vida, que a medida que uno fuese, digamos, caminando por aquí, por allá, por la vida, fuese aplicando un poco toda aquella enseñanza. La enseñanza claramente era la de ir desbloqueándonos, ¿no? Ir quitando esos candados que estaban puestos en ciertos momentos donde sentíamos alguna cosa que era ajena o diferente a lo que estábamos acostumbrados a lo mejor de sentir, ¿no? Y entonces, claro, era una tarea bastante difícil, pues, porque a veces, en ocasiones, cuando la energía estaba dialogando con nosotros, generalmente era a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. A veces habían puntos o detalles donde no había claridad en uno o en otro de nosotros. ¿Y qué pasaba? Sucedía de que hasta que no ventiláramos lo que sentíamos o el sentimiento que teníamos allí, no se podía continuar, ¿no? Porque había que llegar a una conclusión y eso era importante. Si no llegábamos a una conclusión, no podíamos continuar. Y así es este tema, ¿no? Es un tema que es delicado por ese tipo de situaciones, que toca algunas cosas que no queremos que sean tocadas, ¿no? Y que si comienza a fluir una energía, entonces queremos como callarla o limitarla y no darle acceso, o sea, al exterior. Casi siempre lo que hacemos es irnos por las ramas. Callamos a esa energía, no queremos que ese sentir fluya, porque es contrario completamente a lo que ya tenemos formado en nosotros, ¿no? Esa formación que viene de toda la vida, pues es la que tenemos que, en este caso, enfrentar contra esa parte interna, ese sentir que no queremos de ninguna manera que eso fluya,
Por eso es que digo que el peor enemigo en este caso eres tú mismo, porque lo que vas a encontrar es una fuerte resistencia de ti mismo para con aquello. El auténtico siempre está allí, siempre te acompaña, pero si tú no haces ninguna acción ni tomas alguna medida para que eso pueda comenzar a fluir, pues nunca fluirá. Ya, o sea, seguirá su curso, te volverás viejo, más viejo, y ya luego pues morirás. Sin embargo, hay esa oportunidad y que está abierta en cualquier momento para todos. Y la oportunidad es que debes darle esa oportunidad a que eso pueda tocarte, pueda fluir, ¿no? Que es el punto más complicado, porque en torno a ese punto hay todo lo que ya he dicho. Hay demasiadas formas de ser, de pensar, prejuicios, hay muchas cosas. Y entonces eso actúa como una barrera de contención delante a lo que puedes sentir en un determinado momento. Queremos siempre ser nosotros los que tengamos el control y dominemos la situación. Lo que resulta es que no tenemos en cuenta que lo que procede de aquel lado, esa energía, ese yo auténtico que está allí, necesita pues que tú te abras tu corazón, abras tu mente para que eso tenga un espacio o se haga un espacio. Pero vuelvo y repito, es complicado y difícil de entender. Sería de lo más interesante que cualquier persona se lo pudiera plantear. Y es más que interesante, la palabra interesante no engloba lo que quisiera o lo que quiero decir en este momento. Es algo que te va a dar la posibilidad de descubrir otra forma. Y luego, a medida que esa forma se hace presente aquí en tu plano, en este plano donde vivimos, entonces con ello traerá otras cosas, digamos, que son positivas, en el sentido y estamos hablando ahora de frecuencia, de una mayor frecuencia, que afectará directamente a las personas y a tu entorno en general. Es más o menos esto. No es exactamente, porque sé que mi lenguaje no es muy bueno ni muy amplio, ¿no? Pero en lo posible trato de transmitir lo mejor que pueda la idea o el concepto de lo que quiero que se sepa, o quiero que... Muchas veces las palabras se quedan cortas porque lo que experimentas es mucho más grande, y entonces es difícil explicar con palabras, es difícil explicar lo que sucede, ¿no? Porque siento que esta parte interna sobrepasa muchas cosas, ¿no? Y al sobrepasar, claro, las palabras se quedan pequeñas, son cortas para poder explicar todo lo que sucede en tu interior. Yo nuevamente, y cada vez lo digo, invito a todos a que puedan darse la oportunidad de que esto pueda ser posible, ¿no? Por lo menos permítanlo. Al permitirlo, pues ya verán, no es tarea fácil, porque, como les digo, tendrán al peor enemigo delante de ustedes, o sea, ustedes mismos. Y es una lucha por mantener el otro lado siempre aplastado, callado, sumergido. O sea, de eso se trata, ¿no? Y por eso es que es tan difícil que todo este proceso salga adelante. Pero quiero decirles que sí puede salir adelante. Depende de la persona, del tesón, de la capacidad de la persona en ser insistente con ciertas cosas, perseverante, optimista, esperanzadora. Cuando tenemos todas esas cualidades dentro de nosotros, podemos lograrlo. No es sencillo, no es nada sencillo, pero una vez logrado, verás la vida con otros ojos, literalmente, con otros ojos, porque entonces comenzarás a verte y comenzarás a verte como en muchas partes, como el energúmeno que has sido. Te verás pequeño delante del avance que irás teniendo, ¿no?
verás que te has bloqueado para que esto no suceda, ¿no? El momento es ya y cada uno debe hacer lo suyo, que ese momento comience a accionarse y a funcionar, que eso pues llegue hasta otras personas, que el cambio que hagas tú en tu interior y que hagas contigo mismo se refleje en ese espacio exterior y que ese sea el comienzo de una nueva forma, un nuevo humano, porque es así, ¿no? Realmente podremos llamarlo verdadero ser humano,